¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 88 de Anatomía Social, Fisiología Social y de el Cuerpo Social. 88. Búsquense un lápiz y un papel para que anoten unos libros que les voy a recomendar, que son audiolibros. Los puede descargar en YouTube. Lo descarga. Mi recomendación es que los grabe en su computadora o en un pendrive. Igual que estas mismas clases, grábenla en un pendrive porque en cualquier momento pueden borrarla. O la deja en el celular. Si es que no le roban el celular, bueno, se le vaya a perder o se le dañe. Por eso que le explico, un pendrive es un poquito más seguro para la memoria digital. Vamos entonces a la cartelera. Anoten, el primer libro que les recomiendo se llama El librito azul de Connie Méndez, una venezolana que practicaba la metafísica. Connie con 2 N, Méndez, termina en Z. El librito azul. El segundo se llama La ciencia de hacerse rico. No sé el autor, ustedes buscan en internet, en YouTube, y le aparecerá. La ciencia de hacerse rico. En el tercero se llama La ley del entrelazamiento cuántico. Un poquito enredado, ¿verdad? La ley del entrelazamiento cuántico. Es un audiolibro. Acuérdese, todos estos son audiolibros. No tiene que leer nada. Simplemente tiene que escucharlo. El cuarto se llama Metafísica prohibida. Metafísica prohibida. Un señor que se llamaba o se llama Addi Carrachetegui. Addi Carrachategui. Un poquito enredado el apellido. Carrachategui. El quinto se llama, no, el quinto sí, se llama Ordena tu mente y ordena tu vida. Ordena tu mente y ordena tu vida. Pueden buscarlo en YouTube, no sé quién es el autor, y eso aparece allí. El sexto se llama La llave universal. La llave universal. El séptimo es El libro de oro de Saint Germain. Vuelvo a repetir, el libro de oro de Saint, termina en T, Germain o Germain, como quieran pronunciarlo. El otro es ¿por qué la gente hace tantas estupideces? Tampoco sé el autor, pero usted lo busca en internet y le va a aparecer varios libros de este mismo tema. ¿Por qué la gente hace tantas estupideces? Se lo recomiendo escucharlo. Y lo otro es fortalece tu mente. Fortalece tu mente. Y el último libro que les recomiendo ahorita es La guía del polímata. La guía del polímata. Polímata es una palabra antigua que significa persona que es sabia o que lee mucho. Vuelvo a repetir entonces, el libro o el librito azul de Connie Méndez, La ciencia de hacerse rico, La ley del entrelazamiento cuántico,
Metafísica prohibida de Addi Carrachategui. Ordena tu mente, ordena tu vida. La llave universal. El libro de oro de Saint Germain. ¿Por qué la gente hace tantas estupideces? Fortalece tu mente. Y la guía del polímata. Ahora sí, estimado usuario y estimada usuaria, espero que estos libros que les estoy recomendando les sirvan a usted para subir un poquito el nivel de conciencia, para saber un poquito de algunas cositas que uno debería de aprender en este mundo. Vamos entonces a la computadora. Vamos a continuar con lo que habíamos, o a retomar, mejor dicho, la lectura del libro del cuerpo social. Habíamos quedado en el artículo 1091 del derecho a convenciones colectivas. Veamos este puente. Este es un puente de una carretera de Estados Unidos. Puente colgante, ¿verdad? Todos los trabajadores y todas las trabajadoras tienen derecho a contratos y a convenciones colectivas. Y en consecuencia, todos los trabajadores y todas las trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a la negociación colectiva laboral voluntaria y a celebrar contratos y convenciones colectivas de trabajo en beneficio siempre crecientes y con tendencias al desarrollo del socialismo biológico, sin más control y requisitos y limitaciones que los que establezcan la ley y esta Constitución. Si escucha, estimado usuario, un sonido como de zumbido, este es un ventilador que coloqué aquí atrás, porque se acuerda que en la última clase yo me estaba muriendo aquí del calor. Por eso que si se distorsiona el sonido es culpa del ventilador. Vamos a continuar. Entonces, el gobierno del cuerpo social de la República garantizará su desarrollo a través del Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral, CONALABOR. CONALABOR significa entonces Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral, y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas laborales y la solución de los conflictos laborales, sean quienes sean los actores o actrices. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y activos y a todas las trabajadoras activas de ramo al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad. Bueno, cuando yo me refiero aquí a actores y actrices, no significa, estimado usuario, que son las personas que hacen teatro ni nada de eso, o que hacen novelas, que también los ampara, sino que me refiero a la parte del sujeto, pues, sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? A las personas interesadas en la convención colectiva, que en este caso serían los trabajadores. Por un lado están los trabajadores, que sería o deberían de ser considerados socios laborales de los empresarios. Los empresarios serían los socios capitalistas y el gobierno sería como un socio colaborador, ¿verdad? Porque también hay que darle un pedacito, porque son los impuestos. Nos guste o no, nosotros nacimos en este planeta. Una cosita que les quería hablar de eso. Nacimos en este planeta ya con todo el sistema social formado, ¿verdad? Usted cuando salió del vientre de su madre, usted llegó a un mundo ya hecho. Están las costumbres ya hechas, está el sistema laboral ya hecho, está el sistema educativo ya hecho, están los sistemas religiosos ya hechos, ¿verdad?
está la historia de la humanidad ya construida. Perfecto. Y a mí o sea, nosotros cuando estamos niños nos obligan a tragarnos todo eso, a aceptarlo. Y nosotros comenzamos a asumir eso como si fuera de nosotros. Prácticamente no preguntamos nada. Mira, ¿por qué esto es así? No, lo aceptamos y ya. Cuando nosotros comenzamos a comenzar a hacer preguntas, ¿eh? Mira, porque esto será así de verdad, no se puede cambiar. Casi que nos da un cocorrón, ¿verdad? Los maestros, ¿cuántas veces no le dijeron a usted, mira, no preguntes mucho, cállate y haz esto, haz la tarea y ya? Nos comenzaron a exterminar en nuestra mente el sentido de crítica y nos implantaron un sentido de resignación a la supuesta realidad. Pero a mí nadie me puede obligar a que yo acepte esa realidad, estimado usuario y estimada usuaria. A usted tampoco nadie le puede obligar a aceptarla, ya por ejemplo si usted es adulto. Ahora, si usted es inmaduro, que no quiere entender que a veces hay que mejorar la realidad, ya esa es cosa suya. Pero yo digo que la realidad puede mejorarse. La ciencia y la tecnología han avanzado, pero la política no avanza. Incluso la sociedad tampoco avanza. Seguimos pensando con el mismo cerebro antiguo de cuando éramos cavernícolas. La gracia está en que, por ejemplo, si a mí no me gusta esta realidad social, no tengo por qué tragármela, no tengo por qué aceptarla. Por eso es que yo escribí este libro también, estimado usuario y estimada usuaria. Por eso es que estoy haciendo estos videos. Ahora, que me hagan caso, no me hagan caso, ya sé es cosa de ustedes. Pero nunca la voy a aceptar. Porque sé que está mal hecha. O usted está de acuerdo con la delincuencia, la desnutrición, la guerra, el desempleo, la carestía de la vida, la falta de servicios públicos. Y cuando usted entra a un ministerio, lo que hay una banda de imbéciles ahí que no le atienden, no le hacen caso. Parece que se juntan todos los imbéciles y los meten a los ministerios. La mayoría. Me disculpan los que no son imbéciles, que son pocos. ¿Por qué? Porque teniendo el poder para cambiar, para apoyar al pueblo y para mejorar las cosas, no lo hacen. Y sin decir nada de los presidentes, que la mayoría parece que también hicieron un curso de imbecilidad. Por eso que también les recomendé el libro ¿Por qué la gente hace tantas estupideces? Porque no se cuestiona la realidad. Cuando usted comienza a cuestionar la supuesta realidad, va a ver que se puede y se debería de cambiar. Ok, uno podría cambiar nuestra propia realidad personal estudiando y trabajando y matándose como un burro tratando de conseguir dinero, pero no es suficiente, estimado usuario y estimada usuaria. Supóngase usted que usted se vuelve millonario y vive en un castillo de oro. Perfecto. Y lo que están alrededor son una cuerda de, vamos a decir así, de pobre pata en el suelo. Usted cada vez que sale tiene miedo a las calles, ¿verdad? Tiene miedo a la delincuencia. Lo que hacen los ricos, pues. No aportan nada a la sociedad, solamente el consumo personal. Y ahí es donde comienza la crítica. ¿Por qué no aportas nada a la sociedad? Teniendo cómo hacerlo. Es la pregunta principal. ¿Por qué los ricos no apoyan a los pobres? Es muy necesario que haya miles y miles de pobres. Y después ellos mismos se están quejando de la delincuencia y de todo lo demás. Me estoy yendo para otra parte, vamos a continuar. El gobierno del cuerpo social de la República propenderá y estimulará
a través del Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral, CONALABORA, según las ramas, sectores, menciones laborales o profesiones, o la aceptación de convenciones colectivas nacionales, uniformes y sistemáticas que afecten e involucren positivamente a todos los interesados y a todas las interesadas, y para amparar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, y también a sus familiares, sea por ramas, por campos industriales, laborales y sectoriales. O sea, ¿qué quiere decir esto, estimado usuario y estimado usuario? La idea es que el gobierno tenga, como les expliqué la última vez, unas proformas. Vamos a suponer que sea esto. Una especie de contrato escrito, ya preestablecido. Entonces vamos a suponer que llega un empleador, que puede ser el mismo estado, y le dice a fulanito de tal, ¿qué sabes hacer tú? Bueno, yo no sé hacer nada. Ok, no sabes hacer nada, pero aquí tenemos estas posibilidades de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí, vamos a ver cuál me sirve. Taca, taca, ok, está bien este. Bueno, está bien, vas a pasear perros en la calle. Chévere, voy a pasear perros, no se hace más nada, pues. Ajá, y después también lo vas a bañar. Mira, pero eso no está en mi contrato. ¿Me vas a pagar más por eso? Así es fácil. Ah, pero resulta que cuando tú vas a hacer un trabajo, vamos a suponer que seas vendedor de una tienda, ya no eres vendedor solamente, también tienes que limpiar, barrer, pasar coleto, cargar bultos, andar para arriba y para abajo, no te puedes sentar, no te puedes reír, no te puedes ni rascar la barriga. Un esclavo, pues. Y supuestamente nada más eres vendedor y te pagan por ser vendedor. Lo demás se están ahorrando un poco de dinero, ¿verdad? Porque debería haber alguien para la limpieza, alguien que cargue las cosas, etc. Pero como tú no estás sindicalizado, pueden hacer contigo lo que da la gana. Bueno, la gracia está en uniformizar todo tipo de trabajo. Si usted es paseador de perros, estimado usuario y estimada usuaria, en el contrato de trabajo tiene que decir cuántos kilómetros usted va a pasear el perro, por dónde lo va a pasear y qué va a hacer mientras lo pasea. No, que tiene que recoger las gracias que hace el perro. Está bien, si está en el contrato, dele. Si no está en el contrato, mire, búscase a otro. Mira, que tienes que bañar el perro. Ok, pero está en el contrato. Si no está, mi hijo, búscase a otro. Porque si no, va a suceder lo mismo que sucede ahorita. Las injusticias laborales. Que me contratan para una cosa y me ponen a hacer otra. Y me sobrecargan de trabajo que debería hacer otras personas o de otras ramas. Por eso que yo tenía tantos problemas en los trabajos. Porque si era vigilancia me querían poner casi hasta de mantenimiento. ¿Usted está entendiendo ese pedazo, estimado usuario y estimada usuaria? Yo sé que usted entiende lo que estoy hablando. Esto le hablo principalmente para los trabajadores y las trabajadoras. A mí no me interesan los empresarios, ni los políticos, ni los comerciantes. Aunque muchos de ustedes pueden ser políticos y comerciantes, bueno, entonces agarren conciencia y entiendan, pónganse de parte del trabajador o en los zapatos del trabajador y en los zapatos de la trabajadora, para que entiendan el punto de los cuales estoy refiriéndome. Vamos a continuar. Ahora, del contrato de trabajo. Todo trabajador o toda trabajadora tiene derecho a un contrato de trabajo por escrito, justo, equitativo y equilibrado, según lo que estipula el socialismo biológico. En referencia al susodicho contrato de trabajo, este deberá realizarse entre el gobierno del cuerpo social de la República, las unidades económicas o entidades laborales y los trabajadores y las trabajadoras, para lo cual se tomarán en cuenta las consideraciones expuestas en la presente Constitución. El contrato de trabajo debe verse más allá de un simple contrato de arrendamiento de la fuerza física y mental del trabajo, o
un alquiler de servicios, por el que una persona o grupo de personas se comprometen en conformar durante cierto tiempo sus actividades laborales al servicio de otra persona natural o jurídica y que ésta se obliga a pagarle. Se entiende entonces que la relación laboral tiene un contenido social y ético que va más allá del estipendio o compensación económica en la relación laboral que es objeto del contrato de trabajo, por lo que los derechos y las obligaciones de las partes no pueden determinarse exclusivamente por intereses puramente personales o individuales, sino por el interés de la colectividad a la que tiene que servir, efectuando funciones de utilidad social en la economía nacional. Bueno, vamos a seguir. Entonces, se considerará entonces el contrato de trabajo como un verdadero contrato de sociedad, por lo que los patronos, patronas, empleadores, empleadoras, trabajadores, trabajadoras y el gobierno, bajo la denominación común de socios productores, colaborarán el uno con su capital, que serían los patronos, y el otro con su fuerza de trabajo, que serían los obreros, y el otro con la gerencia, que sería el Estado, ¿verdad? O sea, capitalistas, obreros y gerencia, con el fin de obtener utilidades económicas o de otra índole, que sean de su propiedad común y repartidas proporcionalmente a la parte que cada uno haya tomado o colocado en la gestión productiva. Y para esta repartición justa y equitativa actuará como tercera parte el gobierno de la República como gerente y garante del contrato laboral, entendiéndose entonces que en todo contrato laboral se deberá hacer mención específica a los siguientes elementos. 1. Los socios productores capitalistas, los cuales son los empleadores, empleadoras, patronos y o patronas. Los socios productores industriales, los cuales son los obreros, obreras, trabajadores y o trabajadoras. Y los socios productores gerenciales, los cuales son el Estado o el gobierno del cuerpo social de la República. Y ustedes preguntarán, ajá, ¿y si es el mismo Estado el que es el patrón? Bueno, pero el Estado no es un bloque monolítico, ¿eh? Si está subdividido en no sé cuántas, 42 o 45 comandos, el comando que específicamente esté empleando a uno de estos trabajadores va a tener su propio contrato laboral a nombre de su comando, que ahorita serían los ministerios. Todo contrato de trabajo, así como las leyes y los convenios colectivos, tenderán siempre a garantizar al asalariado o asalariada el derecho a la conservación de su empleo, mejor dicho, siempre que circunstancias independientes de su voluntad le pongan en la imposibilidad de cumplir temporalmente sus obligaciones contractuales. El establecimiento del derecho a la conservación del empleo equivale a un derecho de propiedad del mismo. O sea que el obrero es dueño del empleo. Artículo 193. 1093, mejor dicho, de los contratos de trabajo por tiempo determinado. Usted sabe que hay dos tipos de contratos, estimado usuario y estimado usuario. Vamos a ver si puedo resumir este pedacito. Están los contratos por tiempo determinado, están los contratos por tiempo indeterminado, que usted no sabe cuándo termina, y están los contratos por labor, que le llaman a destajo. La mayoría de las veces, los contratos que son
por tiempo indeterminado son los trabajos fijos. Por ejemplo, usted entró de enfermería a la enfermería en un hospital, usted no sabe cuándo se jubila, ¿verdad? O cuándo sale de ahí, puede ser hasta por una enfermedad laboral. Pero no hay un tiempo determinado de servicio. Ahora, el contrato por tiempo determinado es que usted, por ejemplo, dice, voy a estar ahí 3 meses. Ok, un contrato de 3 meses. Y los contratos por obras o a destajo, como le llaman también, es por producción de lo que usted se necesita que usted haga. Por ejemplo, si usted es albañil, bueno, hay que hacer una pared de 100 metros de distancia por 3 metros de alto. Ya queda de su parte si lo hace en 1 año, en 3 años, en 20 años, eso se puede hacer hasta en 2 y 3 semanas. Cualquier albañil sabe eso si tiene buenos ayudantes, ¿verdad? Y si hay suficiente material. Pero si después le dicen, mira, hay que frizarla, ya ese es parte de otra cuenta. Porque esa es otra cosa, que quieren que usted haga más de lo que debería de hacer con el mismo material y bajo el mismo supuesto pago. Por eso es que los contratos son complicados, estimado usuario y estimada usuaria. Le hablo principalmente a aquellos que están encargados de hacer los contratos, ¿verdad? Que tienen que ver todas las variables. Porque no es solamente decir, mira, dame una pared aquí hasta allá. No, hay que ver también las variables potenciales. Por ejemplo, si la pared se agrieta, ¿qué pasa? Tengo que tumbarla, volverla a hacer, o la deja así, o no sé, le echa una pintura por encima a la grieta. Y si viene un camión, o sea, lo que se llama las circunstancias fortuitas, llega un camión y choca contra la pared y la vuelve nada, ¿y qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en el caso de que se acabe el material a la mitad de la pared? ¿Qué pasa en el caso de que yo me caiga y no pueda continuar? Esas son las famosas variables que hay que tener en cuenta a la hora de un contrato. Vamos a seguir. De la información por escrito en la relación laboral. El gobierno del cuerpo social de la República y las entidades laborales convendrán en dar instrucciones precisas para el hecho social del trabajo, con el trato siempre respetuoso que deberá de dárseles a todos los trabajadores y a las trabajadoras para el mejor desempeño de sus funciones. Y el gobierno del cuerpo social de la República y las entidades laborales convendrán en que cualquier instructivo, reglamentos, contratos de trabajo u otras informaciones de interés general o particular que deba hacerse del conocimiento del trabajador o de la trabajadora deberán ser efectuados de manera escrita, debiendo también quedar constancia fehaciente de que se le dio una copia al trabajador o a la trabajadora. Requisito sin el cual los mismos trabajadores o las mismas trabajadoras no se tendrán por notificados. ¿Por qué, estimado usuario y estimada usuaria? Porque había un dicho antiguo que dice que las palabras se las lleva el aire. Las palabras se las lleva el viento. De parte y parte, porque el empleador le puede decir y prometer villas y castillas, como decían antiguamente. No, yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, la maravilla, la octava maravilla del mundo. Y después te salía con un chorro de baba. Y después tenías que amenazarlo, hasta de matarlo para que te pagara. La idea es tener todo por escrito. Hasta lo más mínimo, si es posible. ¿Por qué? Porque es una seguridad para el empleador y una seguridad para el trabajador.
es un contrato. Así sea de media hora que usted va a estar trabajando ahí. No, que voy a estar aquí media hora nada más descargando ese camión. Bueno, pero ponme un contrato en el medio. Que tú eres exquisito, que te la echas de mucho, sí, porque me han jodido bastante. Y si los trabajadores no se ponen activos, los van a seguir jodiendo, como decían antiguamente. Son sugerencias, no sé. Vamos a seguir. Igualmente, el gobierno del Cuerpo Social de la República y las entidades laborales se comprometerán a entregar en estado físico o electrónico a cada uno de sus trabajadores o a cada una de las trabajadoras en ocasión de recibir cualquier tipo de compensación económica un recibo de pago donde se discrimine detalladamente y sin lugar a dudas todas y cada una de las asignaciones y deducciones efectuadas con motivo del salario. Vamos a llevarlo a un caso un poco más extremo, estimado usuario y estimado usuario. Cuando usted se compra un electrodoméstico, ¿verdad? O un equipo de sonido o un mueble, usted le pide una factura a la persona, ¿verdad? Al vendedor usted le pide una factura. Bien. Me llevo mi perol para mi casa y cuando lo pongo, lo enchufo, no sirve. No funciona. Tiene una garantía de 1 mes, 2 meses, no sé. Usted va y devuelve el perol. Entonces empieza el bendito vendedor. Mira que eso yo te lo di bien, que no hay devolución de dinero, ok, pero cámbialo. Ahí se pone necio, pues. Y usted se va para el INDECO, no sé cómo le llaman ustedes allá en su país, donde hay supuestamente defensa a los consumidores. Entra una tercera persona al problema y a la final el vendedor tiene que cambiar el perol. Quiera o no quiera, porque usted tiene una constancia por escrito, ¿verdad? Ahora llevemos eso al nivel laboral. Usted hace un trabajo X, descarga un camión, pasea un perro o lo baña. No hubo sino un trato verbal. Ok. Y le pagan 4 lochas, pero usted creía que iba a pagar 5 o 7 veces más. ¿Cómo usted reclama eso? Si no hubo nada por escrito, no hubo testigo, nadie firmó nada. Aunque te ponga una tercera persona, se le hace muy difícil probar la transacción, ¿verdad? Y ahí es donde llega el obrero y tiene que hasta amenazar de muerte al tipo. Por eso que las cárceles están llenas de personas que buscaron justicia por su propia mano. Porque primero nadie les creyó su versión. Estamos yéndonos a los extremos para que entiendan que es necesario que haya un medio de prueba. Le llaman los abogados, un medio de prueba de que usted prestó un servicio, de que el servicio tenía una forma de prestar ese servicio, todo estipulado, y que se prestó o no se prestó, se compensó o no se compensó el servicio. Para que pueda haber base para el reclamo, estimado usuario y estimado usuario. Eso es todo lo que yo propongo. No es una cosa extraordinaria de otro planeta, nada. Digo yo. Vamos a continuar. Igualmente, el gobierno del Cuerpo Social de la República y las entidades laborales se comprometerán a entregar en estado físico o electrónico a cada uno de sus trabajadores o a cada una de las trabajadoras en ocasión de recibir cualquier tipo de compensación económica un recibo de pago donde se discrimine detalladamente y sin lugar a dudas todas y cada una de las asignaciones y deducciones efectuadas con motivo del salario. Vamos a distender un poco el ambiente con una reproducción musical.
Vamos a volver para aprovechar el tiempo. De las convenciones colectivas y los contratos laborales. Toda persona, trabajador o trabajadora, tiene derecho a estar amparado por buenas convenciones colectivas y a poseer buenos contratos colectivos laborales, así sean contratos individuales, sean públicos o privados. Todos los contratos laborales, sean públicos y privados, deberán estar enmarcados dentro de las ideas socialistas y uniformizantes de las convenciones colectivas normalizadas y estandarizadas por el Consejo Nacional para Asuntos del Patronato Laboral, CONALAHORA, el cual tendrá el monopolio de la implementación de dichos contratos. Y usted me dirá, bueno, entonces, ¿dónde quedan los sindicatos? Vamos a ir por partes. Acuérdense lo que yo expliqué, que yo fui sindicalista y sé más o menos el sistema. ¿De dónde salieron los sindicatos? ¿O por qué salieron los sindicatos? Los sindicatos, estimado usuario y estimada usuaria, no nacieron ayer, ni siquiera cuando comenzó a funcionar el capitalismo. Los sindicatos vienen de los famosos gremios de artesanos. Si no me equivoco, creo que comenzaron en Italia, después se expandieron a todo el resto de Europa. ¿Cómo es eso? Bueno, que venía, por ejemplo, el zapatero y había toda una calle de zapateros. Después estaban también la calle de los carpinteros, la calle de los herreros, y así sucesivamente. Fue como en vez de ser un sindicato, era como un cartel. O sea, se reunían para proponer precios, para ver cómo se manejaba la mercancía. Incluso en Holanda, los gremios, ¿verdad?, de comerciantes se unieron y formaron la famosa flota holandesa, que comenzó a conquistar todos los mares. Ahí sí hubo una talasocracia, o sea, un gobierno de los mares a través de los comerciantes, y ahí nacieron los bancos. Eso se extendió a toda Europa por medio de los bancos alemanes y holandeses. Incluso ahorita, en Bruselas, en Bulgaria y todos esos países, los Países Bajos son los que mandan en Europa. Después eso se puso lo que llaman aguas abajo. Los obreros comenzaron también a unirse porque los comerciantes eran muy fuertes y no querían soltar prenda, como decían antiguamente, no querían dar beneficios laborales. Entonces los obreros tuvieron que unirse para comenzar a hacer presión hacia arriba por medio de huelgas, amenazas de muerte, etcétera. Incluso quemaron bastantes fábricas, hubieron bastantes muertos de los obreros. Quemaban incluso las máquinas, porque las máquinas, cuando comenzaron a introducirse en las fábricas para desplazar a los obreros comenzaron a quemar las máquinas, principalmente las hilanderías, las máquinas de coser, etcétera. Muchas personas no saben esa historia. De ahí es que comenzaron a ver los sindicatos, estimado usuario y estimada usuaria, porque usted no va a hacer una trinchera si no tiene un enemigo al frente. Los sindicatos comenzaron a funcionar porque los empleadores comenzaron a ser abusadores hacia la parte de los trabajadores. Imagínense ustedes, eran, por ejemplo, sueldos miserables, sin discriminación de raza, sexo, color ni edad. Trabajaban niños, mujeres, ancianos, todo el mundo para allá adentro, 14, 15 hasta 16 horas diarias. Sin derecho a renunciar, porque si te renunciabas hasta te caían a palo. Porque incluso era tan fuerte la cosa, estimado usuario y estimada usuaria, que los capataces tenían derecho a pegarle a los trabajadores. Acuérdense que existió la esclavitud, pero antes de la esclavitud,
por ejemplo, en los países de Inglaterra, Francia, Alemania, e incluso en Italia, era una esclavitud camuflada. Los capataces y los empleadores podían golpear a los obreros por cualquier tontería, acusarlos de lo que fuera. Iban presos y hasta los mataban, porque en esa época existía la horca, existía la guillotina, existía la ley del golpeo por medio de latigazos. Y las leyes se han ido suavizando no hace mucho, porque acuérdense que el 1 de mayo fue causado, si no mal recuerdo, en Chicago. Hubo una huelga de trabajadores y fueron presos unos obreros que supuestamente eran los líderes de la huelga y los mataron. Creo que los ahorcaron. Por eso es el 1 de mayo. Y entonces los empresarios dijeron, bueno, vamos a hacerle unas concesiones pequeñas, pues. Y entonces comenzaron a rebajar la cantidad de horarios de trabajo y a subir un poquitico el sueldo. Pero sin embargo no es suficiente. Pero entonces esas luchas, estimado usuario y estimada usuaria, la mayoría de los obreros no la conocen. Hacen las marchas los 1 de mayo, disfrutan los fines de semana, disfrutan de vacaciones y no saben de dónde salió eso. Eso salió a punta de sangre, yo, estimado usuario y estimada usuaria. No fue porque los empresarios fueran buenos, bonitos, chéveres. No, fue por presión del obrero hacia arriba. Para que comprenda. Y todavía hay que hacer más presión. Así me odien muchos empresarios e incluso políticos. Vamos a continuar. Todos los contratos laborales y convenciones colectivas deberán poseer una introducción o preámbulo con el siguiente texto. El pueblo del cuerpo social de la República Socialista y Bolivariana de Venezuela, representado en este acto por los trabajadores y las trabajadoras, adscrito como socios y socias industriales a la entidad laboral tal, aquí coloca el nombre de la entidad laboral, así sea una persona particular, ¿verdad? No, que yo le trabajo a Pedro, bueno, pone aquí Pedro, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Papa Dios, el supremo creador, e invocando también el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar. Pero si usted es de otro país, coloca aquí a su prócer, ¿verdad? Y el sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre, soberana y socialista, con el fin supremo de consolidar los grandes valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la sana convivencia, el imperio de la ley, para estas y las futuras generaciones, aseguren el derecho a la vida, al trabajo liberador, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia y eficiencia laboral, política, económica y social, y la calidad revolucionaria en la construcción del socialismo biológico, la refundación del gobierno de la República y la modernización total de la sociedad venezolana. Usted pone aquí el caso suyo personal, ¿verdad? Sea peruana, ecuatoriana, lo que sea, basados en principios humanistas, sustentados en condiciones morales y éticas que persigan el progreso de la patria y del cuerpo social. En su conjunto, suscribimos y aprobamos el presente contrato colectivo de trabajo y
cuyo texto se transmite íntegramente a continuación. O sea, a partir de aquí, este es un preámbulo, ¿eh? Un preámbulo. A partir de aquí comienza el contrato. Se entrega por contrato el término referido a un convenio o convención entre dos o más personas, sean naturales o jurídicas, para constituir, regular, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, este es un preámbulo para todos los contratos. O sea, es una pro forma de todos tipos de contratos. Vamos a suponer que sean contratos para carpintero, otros contratos para herrero. Cada uno va a tener su especificación, ¿verdad? Para eso es que tiene que ir un inspector laboral al sitio donde se va a trabajar. Previamente, antes que haya nadie ahí, antes que haya obreros. Para que se ponga de acuerdo con el empleador. ¿Por qué? Porque si no va ese inspector, previamente, antes de que haya un trabajador, el trabajador cuando llegue va a llegar frente al verdugo y ya no hay para dónde agarrar. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, dígame usted, qué puede hacer una persona que no ha tenido conocimientos educativos, vamos a llamarlo así, o que no tiene conocimientos educativos, ni siquiera de sus propios derechos personales, frente a un verdugo? Frente al empleador que le dice, mira, ponte ahí, agarra esto, ponte a barrer para allá y cállate, y te voy a pagar eso si me da la gana. Y cuando ya terminado empieza a buscar excusas para no pagarle. Mira, tú como que me llevaste una cosa ayer. No sé, te comiste algo de la nevera, no sé. Usted queda explotado, sin dinero, maltratado psicológicamente, calumniado y vituperado, como dicen por ahí. Y por la parte de los empleadores, muchos me dirán, bueno, pero eso lo que va a hacer es que no me provoque tener empresa ni tener nada. Bueno, ese es tu problema. Un nicho abandonado va a ser ocupado por otra persona. Vamos a suponer, tú tienes fábrica de zapatos y no te da la gana de pagar bien. ¿Es culpa mía eso? No es culpa mía. No, que yo no prefiero no tener empresa. Bueno, no tengas, pues. Ponte de obrero entonces para que sufra lo mismo que sufren los obreros. Si usted no hace lo que está haciendo, deja de tener empresa o deja de tener obrero, ese es su problema. El mundo no se va a detener. El mundo no va a dejar de seguir girando. Lo que usted deja de hacer lo va a hacer otro. Pero la idea es que lo haga con justicia. Mucho pedir. Vamos a seguir. De los contratos laborales o la continuación de beneficios. La idea es que los contratos sean para todo el mundo, para los débiles jurídicos, que sean los obreros, tengan sentido común, son irrenunciables, etc. ¿Cuál es el objeto de los contratos laborales? Proteger a las personas la idea es que la justa distribución de la riqueza, ninguna persona, empleado o empleadora, patrón o patrona, pretenderá que su entidad laboral es una isla separada de la sociedad o que es un pequeño reino o feudo donde puede cometer desmanes, actos anacrónicos, ilícitos o desvinculados con la realidad del resto de la sociedad. Las normas y conceptos contenidos en los contratos laborales y en las convenciones colectivas y los que se deriven de ellas son de orden público y por tanto objetos de interés jurídico y serán de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata a la protocolización y depósito legal del mismo, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y respeto a los derechos humanos. Los contratos laborales y las convenciones colectivas son contratos civiles de sociedad.
Son contratos civiles de sociedad, y este tipo de contrato es aquel por el cual dos o más personas conviene en contribuir cada una de las partes con la propiedad o con el uso de la propiedad y de las cosas, o con su propia industria y o esfuerzo físico o mental en la realización de un trabajo específico o de un fin económico o laboral común. Quiero que puedan entender, estimado usuario y estimada usuaria, que muchas personas piensan que al entrar en una fábrica dejan de existir en la sociedad. O sea, que entran como una especie de otra dimensión. Como las personas cuando están en su casa, pues, ¿no? Que yo puedo hacer lo que me dé la gana aquí en mi casa. Puedo matar a mi mujer, comerme a mis hijos, no sé, golpear al perro todos los días si me da la gana. Eso no es así. Toda relación social es un hecho de interés jurídico. Quiero que lo comprenda. No es que tú puedes hacer lo que te da la gana en tu casa. Lo puedes hacer si estás solo. Si quieres te cortas un brazo, te comes una pierna, tu propia pierna, te quitas el cuero de la cabeza, lo que tú quieras. Pero cuando tú comienzas a hacer solo a otra persona, o incluso a cualquier ser viviente, ya es un hecho de interés jurídico. Porque es un hecho social. Así esté dentro de tu casa, así esté dentro de tu empresa. No puedes hacer lo que te da la gana, porque no estás en una isla solitaria. No estás aislado del mundo. La sociedad no llega hasta tu puerta, no. Entra más adentro de tu puerta. Porque cuando a ti te criaron, estimado usuario y estimada usuaria, la sociedad entró dentro de tu mente a través de tus familiares, a través de tu mamá o de tu cuidadora, a través de los padres, a través de los hermanos. Allí entra la sociedad. Esa sociedad que supuestamente está fuera de la puerta de la casa. Igualmente pasa con las unidades laborales. La sociedad no se acaba en la puerta de la fábrica, ¿no? Está dentro con los obreros, está dentro de la mente de los obreros. Por eso es que son hechos de interés jurídico. No es que yo ponga a mis obreros a hacer lo que yo quiera, que lamban el piso que barran el piso con la lengua. Hay personas que piensan así, estimado usuario y estimada usuaria. Si nosotros no ponemos límite, bueno, la sociedad no va a ir hacia arriba, sino va para abajo, como van. Vamos a continuar. Entonces, sabe que hay tres partes: los socios industriales, los socios capitalistas y los socios gerenciales. Del ámbito de aplicación y garantía de los contratos laborales. Los contratos laborales y las convenciones colectivas rigen las situaciones y relaciones laborales derivadas del trabajo como un hecho social, desarrolladas dentro del territorio nacional o de manera internacional, si fuera el caso, sea en medios de transporte, sucursales, sedes, centros o seccionales, o sean en el lugar que fueren del grupo, compañía, unidad económica o entidad laboral, y los cuales generalmente desarrollan sus actividades los trabajadores y las trabajadoras de dichas entidades. Ok, son de aplicación obligatoria. Los contratos deben ir en el idioma oficial, que sería castellano, pero si es de pueblos indígenas debe ir en el idioma de los pueblos indígenas, ¿eh? Vamos a este paisaje del Gran Cañón, ¿verdad? Una zona desértica en Estados Unidos. En consecuencia, los contratos, órdenes e instrucciones, manuales de información y capacitación, entrenamiento y formación laboral, y en general todas las disposiciones que se comuniquen a los trabajadores y a las trabajadoras están en idioma castellano, o serán en idioma castellano, en idioma braille o en idioma indígena, o en el lenguaje de señas, sordo-mudo.
venezolanos, según sea el caso y según lo ameriten las circunstancias. Son irrenunciables los contratos laborales. Las transacciones y los convenios solo podrán realizarse al término o comienzo de la relación laboral y con mediación del sindicato, del Consejo Productivo de Trabajadores y Trabajadoras, de los cuerpos combatientes o de cualquier otra organización laboral, o en especial del Consejo Nacional para asuntos del patronato laboral. Ok, vamos a continuar. Debe de hacerle una copia fiel a cada trabajador y recibe una copia gratuita, ¿verdad? Así tenga 1000 páginas, sea física o electrónica, de los contratos laborales, porque sea otra cosa, estimado usuario y estimada usuaria, que me ha pasado también a mí, que usted entra a una empresa, vamos a llamarlo, a una unidad económica, lo ponen a hacer cualquier trabajo y no le dan una constancia de nada. Y a la hora de reclamar, usted ni se acuerda de la fecha cuando usted entró. Porque uno a veces supone inocentemente hasta la buena fe de la persona, que no debería de suponerla. Porque esa es como la confianza. La confianza usted no la da de una vez, ¿verdad? Eso se gana con el tiempo. Bueno, uno por ser ingenuo, más que todo el trabajador, entra a una compañía ingenuamente creyendo que ellos funcionan de buena fe, que sí le van a pagar su sueldo, que son rectos, correctos y todo. Porque a lo mejor hasta son exigentes, ¿verdad? Pero eso de allá para acá no viene. No es correspondida esa buena fe. Usted llega temprano, hace sus labores y a la hora de que le paguen, entonces salen con una gracia que no deben de salir. Para evitar eso, al momento de entrar, se tiene que ver que todas las condiciones laborales estén casi perfectas, que se cumpla con toda la ley del trabajo y que se le dé a usted una copia del contrato laboral, así sea electrónico, aunque usted no lea eso. Por lo menos tiene ahí guardado. Pero a veces ni eso tenemos, ¿verdad? Vamos a seguir. Pero vamos a seguir en la siguiente oportunidad. Vamos a quedarnos aquí en este artículo 1101 de los contratos laborales y las partes interesadas. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad, estimado usuario y estimada usuaria.